Hola a todos, quiero contarles mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, del proceso que he tenido que pasar. Y primero quiero contarles que tengo un hijo de 6 años que fue diagnosticado a los 4 meses de síndrome de West. Para los que no saben, el síndrome de West es una enfermedad que provoca convulsiones en los niños y esto puede provocar retraso psicomotor y mental. No en todos los niños es igual. Puede ser que un niño pueda llegar a tener una vida completamente normal y en otros casos no. En otros casos incluso puede provocar la muerte. Entonces cada caso es diferente y bueno, cada caso es un mundo. Pero cuando me dieron el diagnóstico, que fue a los 4 meses de mi hijo, pues fue muy difícil para mí. Yo recuerdo que el doctor me dijo: no hay cura, tienes que darle un medicamento que no haya en Honduras, que no hay en este país, y tienes que irte a otro sitio, o a Estados Unidos o a España o a algún lugar donde encuentres el medicamento. Me acuerdo que para mí fue muy doloroso ese momento, y si estás pasando por algo así, precisamente por eso hago este video, para que nos demos ánimo unos a otros, porque lo primero que hice yo cuando me dieron el diagnóstico fue ir a internet y buscar algún caso, ¿sabes? Porque quieres saber de la enfermedad, quieres saber cómo procesarlo. Y es muy difícil. Yo recuerdo que yo me sentí muy mal, yo lloré, yo me sentía a morir en ese momento. Fue muy difícil. Y bueno, tuve que venirme a España sola. Dejé a mi familia, mi familia era muy unida. Tuve que dejar a mi esposo, tuve que dejar mi carrera. Acababa de empezar a trabajar como dentista y tuve que dejarlo todo, a empezar de cero en otro lugar que no conocía, que era nuevo para mí todo. No sabía cómo estaba mi hijo realmente, no sabía cuál era su pronóstico, no sabía nada. Así que me vine a la incertidumbre. Y muchas de las preguntas que me hice fue: ¿por qué me pasa esto? ¿Esto es un castigo de Dios? ¿O es que Dios me está probando? ¿O qué es esto, no? Porque eso es lo primero que nos preguntamos. O sea, ¿realmente merecemos esto? ¿Es un castigo esto? O como decía Job, ¿no? Que él muchas veces la gente pensaba y decía: ¿qué habrá hecho, no, para merecer estas cosas? Y así es lo primero que uno piensa. Pero yo quiero decirte que si estás pasando por una situación parecida, de alguna enfermedad o de algún problema matrimonial o cualquier cosa que estés pasando, yo te quiero decir que confíes en el Señor, que te aferres a Él. Porque, bueno, yo conocía del Señor, yo lo conocí y acepté a los 4 años, porque mi abuela siempre nos inculcó eso, ¿no? Siempre puso esa semilla en mi corazón. Por mucho tiempo yo iba a la iglesia, pero yo sentía que habían cositas que yo no me despojaba del todo, ¿sabes? Eh, Conocía al Señor, pero habían cosas que yo no quería dejar y por eso no podía estar al 100% con Él. Y no eran cosas grandes, no eran cosas graves. Muchas veces pensamos que el pecado que nos separa de Dios son aquellas cosas grandes, ¿no? Pero muchas veces son cosas pequeñas. Entonces, quiero decirte que muchas veces nos pasan cosas porque tomamos malas decisiones también y no podemos culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Nosotros tenemos libre albedrío y el pecado es lo que nos separa de Dios. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces lo que nos separa de Dios es el pecado, ¿no? Y dice Santiago 1:13 al 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces hay muchas cosas que nos pueden atraer del mundo del pecado, ¿sabes? Hay ciertas cosas que nos atraen más que otras. Y Satanás conoce esas cosas y nos hace caer. Pero aunque nosotros sepamos que nos gusta eso, eso no es pecado todavía, si no lo cometemos. Si, por ejemplo, una persona alcohólica, bueno, sabe que le atrae mucho el alcohol, por ejemplo, más de lo normal, porque tú te puedes tomar una copa, por ejemplo, de vino y no pasa nada, pero el pecado pues sabemos que es ya el alcoholismo, ¿no? O sea, y si sabemos que tenemos ese deseo grande, nosotros podemos ponerlo delante de Dios, porque el hecho que te guste no quiere decir que sea un pecado. Ahora, si tú consumas eso, si tú realmente haces el acto, entonces sí es malo. Entonces,
ya porque ya es pecado, ¿no? Cuando ya cometiste el acto, ya te emborrachaste, entonces ahí sí ya. Y eso trae muerte al final. Entonces muchas veces, quiero decirte que muchas veces las cosas que nos pasan son consecuencia de decisiones que hemos tomado. Y no podemos culpar a Dios por consecuencias de cosas que nosotros hicimos, ¿no? Si tú le dices a un niño, no te subas a un árbol porque te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer, el niño se cae, no puedes culpar al padre porque él le dijo, no te subas, te vas a caer, ¿sabes? Entonces, muchas veces culpamos a Dios por cosas que nosotros mismos que somos culpables porque nosotros cometimos el error, ¿no? Pero muchas veces sí que Dios permite ciertas cosas. ¿Y por qué las permite? Porque quiere formarnos. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Y Él quiere muchas veces formar nuestro carácter. Dice, eh, dice primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nosotros somos como el oro también, tenemos que ser pasados por fuego para ver que somos puros, ¿no? Entonces, igual como el barro en las manos del alfarero, también es otro ejemplo que nos da la Biblia. Entonces, Dios permite ciertas cosas porque quiere mejorarte, porque quiere formarte. Por ejemplo, un gimnasta, por ejemplo, su entrenador sabe qué cosas le hacen falta, ¿no? Entonces, le pone a prueba. Por ejemplo, una persona que tenga que saltar más alto, ¿qué va a hacer el entrenador? Bueno, le va a poner escalones para que pueda saltar más alto, para que cuando llegue el día de la competencia, él esté listo y pueda tener el éxito seguro. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él sabe qué cosas nos cuestan más y qué cosas necesitamos mejorar. Y por eso permite ciertas cosas también. Porque Él nos va formando. Y sé que es difícil, ¿saben? Porque es fácil decirlo, pero pasar por la situación es muy doloroso. Yo en ese momento yo decía, pero ¿y a mí por qué me pasa esto? O sea, ¿qué puedo sacar yo de bueno a esto? O sea, mi angelito, mi niño está ahí en una cama de hospital con 1000 cables y tan vulnerable, ¿sabes? Y yo me enojé con Dios muchas veces, yo le reclamé a Dios porque yo decía, o sea, ¿por qué mi niño? O sea, pero, ¿sabes? Dios tenía sus planes y a veces nosotros no podemos entender los propósitos del Señor porque nuestra mente es muy pequeña para entenderlo y muchas veces no son planes humanos, sino que tienen que ver con el área espiritual. Cosas que no vamos a entender hasta que estemos de frente con el Señor. Pero sí tenemos que saber que Dios no nos va a dejar solos y además que Él nunca nos va a poner algo que no podamos soportar. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando nosotros somos tentados en algo, cuando Dios permite que seamos tentados en algo, Él también nos da la salida y también sabe hasta qué punto podemos ser tentados. Si tenemos una situación difícil, tenemos que entender que si es muy difícil es porque Dios sabe que puedes hacerlo, porque puedes lograrlo, que puedes llegar hasta donde el Señor quiere que llegues. En mi caso, por ejemplo, yo he mejorado muchas cosas en mi vida, que si no hubiera pasado por todas estas cosas no sería la mujer que soy ahora. Soy una persona más madura, aprendí el significado del dinero porque siempre fui una joven que me consintió mucho, me consintieron mis padres. Yo no sabía lo que era pagar una factura, por ejemplo. O sea, siempre, primero fueron mis padres y luego pues mi esposo. Y, y aquí tuve que aprender a ser independiente, a saber el valor de las cosas. Dios me cambió, de verdad se los digo que soy otra persona totalmente diferente. Y lo más importante es que me di cuenta que soy vulnerable y que lo puedes perder todo en un segundo. O sea, que tú puedes, yo me esforcé, yo saqué mi carrera, me esforcé y es lo que te dicen, ¿no? Estudia porque, o sea, pasas toda la vida estudiando para trabajar de lo que estudiaste, ¿no? Y, pero imagínate, yo lo perdí todo, o sea, yo aquí no podía ejercer porque eh, tenía a mi hijo, tenía que estar pendiente de mi hijo y en ese momento yo no podía trabajar. Y fue muy duro porque
me dolía eso también y eso afectó mi autoestima. Yo caí en depresión, le reclamé al Señor. De verdad se lo digo que fue un proceso muy difícil, es muy difícil. La otra cosa también, cuando tienes un niño con problemas, tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y eso precisamente es lo que el Señor quiere de nosotros cuando prueba nuestra fe, justamente esa palabra, paciencia. Y la verdad es que dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, Dios prueba nuestra fe porque quiere que tengamos paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Pues buscando en el diccionario, la definición de la paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es lo que significa la palabra paciencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos soportar, que podamos ser fuertes, que tengamos la fortaleza del Señor, que en esos momentos de angustia, porque conozcamos, o sea, si nosotros somos cristianos, no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas y que no vamos a tener cosas difíciles, pero Dios quiere que seamos fuertes en Él, que pongamos nuestras cargas a Él y que entendamos que Él tiene un propósito perfecto en nuestra vida, aunque en el momento no lo podamos entender, pero Él tiene un propósito en nuestra vida y Él quiere formarnos y quiere hacer algo en tu vida en este momento. Para mí fue muy difícil, tuve que tener mucha paciencia, pero, ¿saben? Al principio me decían, es que no se va a reír, tu hijo no se va a reír. Y recuerdo la primera vez que lo oí reír, o sea, para mí fue muy bonito porque pensé que no lo iba a lograr y se reía. Luego él era un niño que no volteaba a ver, o sea, tú le ponías un objeto y él no volteaba a ver. Y me decía la terapeuta, ve poco a poco, porque aunque parezca que no está poniendo atención, va a llegar un momento en que va a seguir el objeto. Entonces tú le tenías que pasar el objeto de un lado a otro para que él siguiera. Y así fue, un día volteó, ¿sabes? Tienes que tener mucha paciencia. Y la verdad, yo siempre he sido una persona hiperactiva y muy impaciente. Entonces, Dios ha ido trabajando conmigo en muchas cosas. Y ahora pues ya él da pasitos con su andador, él se ríe, él es un niño que la verdad él es feliz porque se ríe mucho, le gusta estar con otros niños. La verdad que yo he visto la mano del Señor. Así que si estás pasando por algo así, ponle tus cargas al Señor y ten fe, ten mucha fe en que Él no te va a dejar solo. Y que si se puede, pues mi hijo está mucho mejor. Bueno, cada niño pues que tiene esta enfermedad, no se sabe, o sea, no todos los casos son iguales, pero la verdad que él ha mejorado muchísimo, lo han tratado muy bien. Dios puso muchas personas buenas en nuestro camino y nos han ayudado, recibe mucha terapia, va a su escuela. O sea, yo he visto la mejora de él porque pensé que no iba a caminar nunca y él ya camina con su andador, ya puede dar pasitos. Va muy despacio, va poco a poco, pero él va mejorando mucho y la verdad estoy muy contenta porque yo no sabía qué iba a pasar con él, pero yo le rendí mi vida al Señor y en ese momento de que no tenía nada, porque no tenía absolutamente nada, solo me quedó clamar al Señor, eh, pedirle perdón por todos mis pecados y rendirme a Él. Entonces yo te digo en este momento, si estás pasando por algo difícil, primero que le rindas tu vida a Él si no conoces del Señor, que puedas abrirle tu corazón. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice la palabra. Entonces, si tú le confiesas a Él, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la palabra en Romanos 10:9. Entonces, te digo que le des tu vida a Él el día de hoy, que hagas una oración y le digas, Señor, quiero que entres en mi corazón para que seas el Señor y Salvador de nuestra vida. Otra cosa que quiero comentarte es que esta vida es una vida corta.
pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que después de la muerte hay una esperanza para nosotros y que vamos a estar con Dios allá, que allá no va a haber sufrimiento, que allá no va a haber más dolor y que vamos a poder estar con el Señor y reinar con Él allá. Entonces esa es nuestra esperanza como cristianos. Y yo te animo a que cualquier cosa que estés pasando la pongas en las manos del Señor, que recuerdes que Él es nuestro alfarero, que Él nos prueba como al oro en el fuego para ver si es real, porque el fuego el oro tienen que pasarlo por el fuego para ver que sea real, ¿no? Y el alfarero tiene que moldear ese barro, ¿no? Y entonces cuando van moldeando el barro no nos gusta, obviamente no nos gusta, pero tenemos que aceptarlo porque es importante para nuestra vida. Y recordar, dice Romanos 5, del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esa esperanza, esa paciencia que nos lleva a la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que un día vamos a estar allá con Él. Entonces, ánimo, y como te digo, ponle al Señor tus cargas. Y yo desde el momento en que yo clamé al Señor y yo le entregué todo, porque no tenía nada, yo le dije, Señor, no tengo nada, pero yo clamé a Él, le pedí perdón, me rendí a Él. Ha sido un proceso porque no fue en cuanto llegué. Primero pasé por el proceso de depresión, de verdad que sentí que yo no quería vivir más. eh, y han sido subidas y bajadas, porque no puedo decirte que estoy al 100% porque no es así. Es un proceso. Unos días son buenos, otros días no tanto. Pero sí puedo decirte que lo único que a mí me ha mantenido firme y lo que me da ese gozo de saber que no estoy sola, ¿sabes? Porque Dios da paz también. Dios te da esa paz que necesitamos. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz del Señor es eso tan rico que puedes sentir aún en la tormenta, porque la tormenta está fuerte, pero tú sientes algo en tu corazón que te da paz. No sé cómo explicarlo, porque es algo que tienes que vivir, pero cuando tú sabes que estás con el Señor, sientes esa paz y ese gozo, a pesar de todo. No es que todo está lindo, no se refiere a eso, sino que se refiere que aún en el problema, tú tienes la confianza y la seguridad de que Dios pelea nuestras batallas, de que Él va abriendo puertas y lo que tiene adelante es lo mejor. Entonces, pues, este es mi testimonio. Mi hijo va mucho mejor y yo, pues, me siento más fortalecida desde que estoy firme en las cosas del Señor. Y quiero invitarte también, si tú ya conoces del Señor, que también puedas hablarlo. Yo quise hacerlo en video porque no soy tan sociable, así que quise aprovechar esta plataforma para poder hablar del Señor también, que ahora hay muchas maneras de hacerlo, ¿sabes? Por las redes sociales, utilizar esas herramientas que tenemos hoy en día para poder hablar, y no tienes que ser experto, porque yo solamente estoy contando lo que yo he vivido, mi experiencia, y espero que les sirva a muchas personas y que puedan comentar de su experiencia. Si eres madre y tienes algún hijo con alguna enfermedad, que puedas contarme tu historia y que podamos interactuar, que podamos, yo voy a intentar subir más videos, y irles contando poco a poco cómo va mi proceso, cómo va el proceso de mi hijo, y así podernos ayudarnos unas a otras. Ese es el objetivo. Así que bueno, muchas gracias y que Dios les bendiga.